A todos nosotros nos gustan los métodos cortos y concisos, pero hay veces que simplemente no se pueden conseguir. En el video de hoy vamos a ver cómo simplificar el código, moviendo la complejidad a un contexto aislado para poder reducirla en ese contexto. Hoy veremos Method Objects. En el ejemplo de hoy continuamos con nuestro personaje y su posibilidad de atacar. Vamos a ver que tenemos unos tests. Estos cubren básicamente los aspectos de cercanía y distancia con el atacado y van a servirnos para poder hacer los refactor con confianza, para ver que nada se rompa cuando realicemos el Method Object. Tenemos una forma de inicializar nuestro personaje que tiene muchos valores por defecto. No voy a programar cada una de las alternativas de arma o de casta porque no tiene sentido. Solamente lo hago para demostrar que el método puede ser suficientemente complejo como para que este refactor tenga sentido. El problema lo podemos ver dentro del método atacar. Este recibe al personaje que será atacado. A simple vista se nota que tiene diferentes formas de calcular cuál va a ser el daño que se genere sobre el personaje atacado. El primer segmento calcula el daño dependiendo de la distancia. Luego calcula el daño en función del modo furioso o no del personaje. Luego calcula el ataque en función del arma que posee y después se fija si su casta domina a la otra casta y en ese caso el ataque vale el doble. Finalmente aplica el daño al otro personaje. Todo este código, si bien es fácil de entender una vez que uno se sienta a leerlo, puede crecer de maneras impensadas, porque pueden empezar a haber otros factores que hagan cambiar el daño que se genera sobre el atacado, entonces este método tiende a poder crecer. Lo que podríamos hacer en este momento, mientras el método aún es bastante manejable, es llevárnoslo a un Method Object y permitirle allí crecer y tener las diferentes alternativas de comportamiento que se pueden ir desarrollando a lo largo del proyecto. Por ahora son estas, pero pueden llegar a haber más. Incluso puede haber más variabilidad sobre las mismas. Algo que podría estar configurable luego es los rangos de distancia en los que hace diferentes tipos de daño, o el arma puede estar equipada o no. Podríamos tener que utilizar el null object que ya vimos en un capítulo anterior. Les dejo aquí el enlace por las dudas. En suma, lo que nos conviene en este momento es tratar de aplicar el patrón, y eso es lo que vamos a hacer. Al principio es tan simple como copiar todo el código y crear una nueva clase que va a representar este método. En este caso será attack character, o atacar al personaje. Y necesitamos un inicializador para poder tener los atributos necesarios para la ejecución de este método. Y también necesitamos el método call, que va a ser aquel que efectivamente llamemos, el que va a ejecutar la acción. Este patrón lo pueden escribir de la manera que les guste. Podría ser call, do, execute, lo que sea, pero traten de mantener una consistencia a lo largo de su código. Asociado a este cambio tenemos que hacer el cambio en la clase personaje y dejar de utilizar el código para pasar a hacer la llamada al método que acabamos de crear, al method object que acabamos de crear. Cuando hacemos la llamada lo que tenemos que pasar sí o sí es el objeto mismo y también todos los parámetros que hubiera tenido este método en su versión original. Adicionalmente vamos a empezar a pasar todo otro atributo que sea de personaje que no tenga por qué ser conocido por el atacar personaje, el método object que estamos haciendo. En este caso empezamos por Initial Damage. Recordemos que tenemos un conjunto de pruebas que nos van a ayudar a atajar cualquier tipo de error antes de que sea demasiado tarde. Implementar el Method Object necesita que seamos cuidadosos, porque ahora no tenemos disponibles nuestros atributos, sino que tenemos que invocarlos a través de los accesores que están generados en la clase original. Y no todos están generados. Para hacer este refactor vamos a seguir la premisa de no agregar accesores que no hayan sido necesarios anteriormente. Es una buena práctica tratar de que el resto del código no se vea afectado por nuestro refactor. Así que cada atributo que no tengamos disponible lo vamos a tener que pasar al Method Object como un parámetro más. Los pasos para implementar un Method Object son: primero creamos la clase nueva y la nombramos según el método que querramos migrar. Luego le damos un campo inmutable que refiere al objeto anfitrión. Tenemos que agregarle un constructor para que lo cree recibiendo al objeto anfitrión, self o this según el lenguaje, y cada uno de los parámetros que recibía el método original. Luego creamos un método, computar, llamar, ejecutar, hacer el nombre que necesitemos, que realice la acción. Copiamos el código del método original en el nuevo método, compilamos, probamos y esto debería funcionar.
Por último, reemplazamos en el método original el código por la llamada al método nuevo creado en el objeto nuevo. Obviamente necesitamos inicializarlo primero. Bien, nuestros tests nos están advirtiendo que hay un error. Es que no estamos obteniendo el valor de initial damage porque no existe esa variable en el personaje. El daño inicial es el daño base, que tenemos como una constante. Así que tenemos que pasarle ese valor en lugar de pasar initial damage al constructor del method object attack character o atacar personaje. Finalmente logramos cambiar de error. Ahora nos está diciendo que no tenemos el método multiplicador de ataque. ¿Y esto por qué será? Porque no tenemos arma disponible, ya que no es nuestra. Vamos a empezar a corregir todos los errores de este tipo. Por empezar tenemos que decir dame el arma del atacante, o dame el modo furioso del atacante, o dame la casta del atacante y la casta del atacado. Pero en este caso nos va a empezar a decir en los errores que no podemos acceder a ciertos atributos porque no están visibles. Entonces debemos dejar de accederlos mediante un accesor y lo vamos a tener que pasar como parámetro, como habíamos dicho antes. Así que nuestro method object se va a empezar a llenar de parámetros. Que no se malinterprete, agregarle parámetros a un method object no está mal. Sirve para segmentar nuestro código, modularizarlo y hacerlo más mantenible. No estamos utilizando el method object por todos lados, sino que estamos utilizándolo para cumplir con una necesidad puntual. Si este método empieza a esparcirse por todo nuestro codebase, vamos a tener que buscar otra alternativa. Pero mientras tengamos controlado el uso y lo estemos empleando dentro de nuestra clase para simplificar el código, podemos agregarle los parámetros que sean necesarios, que hasta ahora eran atributos de la clase personaje y que no necesitaba de ninguna manera accederlos distintos. Ahora necesito una forma de accederlos sin exponerlos al público. Por eso se los vuelvo a pasar al attack character. Una vez que están todos los parámetros pasados, los tests funcionan nuevamente y llegamos a un punto en el que el código está estable. Podríamos haber terminado aquí, pero vamos a hacer un poco de reflexión sobre el código y de algunos cambios que podríamos efectuar para que esta implementación de un method object valga la pena. Hasta ahora lo único que hicimos fue esconder la mugre bajo la alfombra, como se suele decir. Lo que queremos hacer ahora es hacer que esto lo valga. No te olvides de suscribirte y si te gustó el video, por favor ponele me gusta. Un refactor fácil que hay es el de utilizar en lugar de una variable local un atributo. Agregamos un atributo al method object atacar personaje y de esa manera empezamos a habilitar otro tipo de refactors. El primer cambio que notamos es que la variable daño inicial en realidad enseguida se aplica a daño y no tiene otro uso, así que ya lo aplicamos en el momento 0. Esto no hubiera sido posible sin el atributo. Ahora podemos remover la primera línea del método que ejecuta efectivamente la acción. Luego podemos llevarnos cada pedacito, cada segmento del cálculo del daño a un método aparte, para dentro de ese pequeño contexto editarlo más simplemente. Llevándonos cada uno de los segmentos del método principal a un método aparte, podemos confinar los cambios que necesitemos hacer en ese método privado sin necesidad de molestar o de meternos en las incumbencias de otros métodos. Entonces este gran método de cómo calcular el daño se puede reescribir como cada uno de los cambios que se generan por el daño. Por distancia, por modo furioso, por arma o por casta, ¿sí? Entonces nuestro método finalmente queda escrito así, ¿no? Por distancia, por modo furioso, por casta y por arma. Este patrón lo pueden investigar más en profundidad en el libro de Martin Fowler, Refactoring. Pero ese libro hace referencia a otro libro de Ken Beck sobre Smalltalk y mejores prácticas y patrones, en el cual, cuando explica el patrón, dice que no lo iba a agregar al libro, pero que lo agregó a último momento porque un cliente importante le dio un gran contrato
gracias a este patrón. Así que parece que cuando no lo necesitas no pasa nada, pero cuando realmente lo necesitas ayuda mucho. Pero finalmente vemos que la última llamada en el método tiene otra forma. Está invocando directamente un método de un atributo. Y si bien es una sola línea y por ahí no tiene sentido llevárnosla, por una simple simetría y por una homogeneidad en el método podemos llevárnoslo a otro contexto privado para que la llamada a la ejecución del MethodObject sea visualmente estable. Por supuesto, todo este código sigue funcionando porque no hemos hecho ningún cambio sustancial, pero por las dudas estamos corriendo los tests automáticamente con cada vez que guardamos un archivo. Y eso nos asegura que no estemos perdiendo funcionalidad. Otro posible cambio que podríamos querer hacer es volver a utilizar una variable local y de esa manera ir arrastrando el cambio sobre la variable daño. Yo no lo recomiendo porque ya que estamos en el tren de utilizar un atributo, sigamos usándolo. Recuerden que el material de todos los videos está subido a GitHub y el link lo pueden ver en la descripción. También hay una nota que lo acompaña y que tiene otro ejemplo y alguna explicación más profunda y algunos enlaces para que ustedes sigan con su investigación. Una última forma que me gustaría explorar es la de las llamadas encadenadas, que muchos nos vemos tentados de utilizarla, pero vamos a ver que enseguida este patrón degenera en líneas muy largas. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que el daño que se aplica al atacado en realidad se modifica por casta, la cual se modifica por el arma, la cual se modifica por el modo furioso, el cual se modifica por distancia, y recién ahí tenemos el daño original. Estas llamadas no son mantenibles, no se pueden invertir fácilmente y no podemos insertar una nueva en el medio sin perder un poco el rastro de los paréntesis. Así que yo recomiendo volver al modo anterior. No hemos hecho un gran refactor dentro del método nuevo, pero lo hemos ordenado un poco y ahora permite nuevos refactors en cuanto esto necesite crecer. Está ordenado y nuestra clase anfitriona, personaje, vuelve a tener toda su funcionalidad y la nomenclatura dentro de personaje es muy sucinta, es muy corta. El método atacar simplemente invoca al attack method que va a ejecutarse propiamente dicho. Espero que les haya gustado este refactor y que me dejen en los comentarios cómo lo habrían hecho ustedes o si les gustaría probar alguna nueva alternativa.